quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres sabrá. Que si dono y ardida expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hello, my dear students. Welcome to your English class. This is Darisa Jimenez, your English teacher. Are you ready for today's work? ¿Listos para la clase de hoy? Let's begin. Today, we're going to be working on expressing plans for holidays and celebrations. Expresar planes para días de fiesta y celebraciones. En esta clase vas a aprender a expresar tus planes para los días de fiesta y los eventos especiales. To review and connect, I want you to check some suggestions for the exercise you are supposed to complete for homework.
Para revisar y conectar, vamos a chequear algunas sugerencias del ejercicio que tenías que completar como tarea. Let's see. Look at the suggestions. You are supposed to write phrases of what things you do on specific holidays or celebrations. Debías completar con algunas actividades que haces en algunos días de fiesta. These are only some suggestions. Esos son solo algunas sugerencias. Recuerda que la idea es que tú produzcas tus propias oraciones. En caso de que te hayas sentido con un poco de duda o perdido, pues puedes utilizarla solo como ejemplo. Now, let's begin today's class. What are you learning today? In today's class, you're going to learn how to talk and write about plans for holidays and celebrations using simple future expressions with going to. Es decir, vas a aprender a hablar y escribir sobre planes para fiestas y celebraciones utilizando la expresión futura going to en inglés, que sería ir a en español. Let's begin. I want you to think, what are your plans for this weekend? ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Look at these new words that you can use when talking about plans. Mira estas nuevas palabras que también puedes utilizar al hablar de planes. Number 1, go to the beach. Go to the beach. Ir a la playa. What about number 2? I think you know that. Yo creo que ustedes se saben esa. Go to the cinema. Go to the cinema. Are you going to the cinema? Number 3, go to the park. Ir al parque. Go to the park. What about the first one in these pictures? Y la primera, do you know it? ¿Te la sabes? I think you do. Creo que sí. Visit relatives. Visit relatives. Go to a hotel. Ir a un hotel. Go to a hotel. Go to the countryside. Ir al campo. Go to the countryside. What are your plans for this weekend? Now it's time to learn how to express your plans. Ahora vamos a aprender cómo yo puedo expresar planes que quiero hacer en días de fiesta, celebraciones o en cualquier otro momento. Let's see a short dialogue. Vamos a ver un diálogo corto en el cual Dalia y Cristina hablan acerca de sus planes para el fin de semana. Let's take a look. Dalia says, "This weekend is a long weekend. Do you have any plans? ¿Tienes algún plan?" Big plans, grandes planes. I'm going to visit my family in Agua. My grandparents are going to prepare coconut fish. Come with me. Yo voy a visitar mi familia en Agua. Mis abuelos van a preparar pescado con coco. Ven conmigo. Oh, I remember your sweet grandparents. Oh, that's a great plan. Yo recuerdo a tus abuelos queridos. Este es un gran plan. So, let's meet at the bus station at 8 o'clock tomorrow. Así que, encontrémonos en la estación de autobús a las 8 de la mañana. Yes, I will arrive at 7:45, just in case. Sí, voy a llegar a las 7:45, solo por si acaso. I want you to look in the dialogue. What expressions in the conversation express plans? ¿Cuáles expresiones en esta conversación expresan planes? Look at the dialogue again. Let's read what Cristina says. Vamos a leer lo que dice Cristina.
Big plans. I'm going to visit my family in Agua. I'm going to visit my family in Agua. My grandparents are going to prepare coconut fish. Mis abuelos van a preparar pescado con coco. These kind of expressions are used to express plans. I am going to visit my family in Agua. My grandparents are going to prepare coconut fish. Now let's take a closer look by checking other examples. Vamos a ver otros ejemplos en lo que se expresan planes. Look at these students talking about the Holy Week. Mira a estos estudiantes hablando sobre la Semana Santa. Next Holy Week, I'm going to go to the countryside. Cool. I'm going to visit my family. Can you see in the expression the bolded words? ¿Puedes ver las palabras en negrita? Esas son las que se utilizan cuando queremos expresar planes. Going to. Let's see other examples. Vamos a ver otros ejemplos acerca de qué va a hacer ella en Semana Santa. Take a look and follow it. Mira y síguelo. Next Holy Week, I'm going to do many things. I am going to visit my relatives in the countryside. I'm going to a hotel for a 3-day vacation. Also, I'm going to watch a movie about Jesus and I'm going to go to church. When I'm expressing plans, going to is the structure that I typically use in English. Cuando yo voy a expresar planes, going to es la estructura que yo utilizo. Quiero que tomes en cuenta cada parte de las expresiones cuando vas a expresar planes futuros. Fíjate en el primer ejemplo. En primer lugar, yo expreso quién es que está haciendo plan. En este caso soy yo. I am. Yo am. Going to. I am going to. Este I am going to, yo puedo decirlo de forma más corta utilizando esta forma I'm. I'm going to. Yo voy a. I'm going to. Luego de going to, entonces yo utilizo la acción que estoy planificando realizar. Visit. I'm going to visit. And then the complement of my sentence. Y entonces el complemento de mi oración. I'm going to visit my relatives. Fíjate que yo debo expresar quién es la persona que va a efectuar la acción. Luego, going to, para expresar que es un plan futuro, acompañado de la acción que voy a realizar. I'm going to visit, voy a visitar my relatives, mis familiares. Ninguna de esas cosas se puede quedar al momento de expresar tus planes futuros. Now look at the following exercise. Let's see how much you have understood. Vamos a ver cuánto has comprendido. Look at the following exercise. In this one, I want you to complete the expression using the pictures as clues. Let's complete the expression with the activity the picture represents. I'm going to give you 3 minutes to think about the answers, and then we're going to share the answers. Te voy a dar 3 minutos para que pongas la respuesta y luego las vamos a compartir. Begin to work. Empieza a trabajar.
you complete your exercise? ¿Completaste tu ejercicio? Let's see the answers. Vamos a ver las respuestas. Number 1, I'm going to go to church. I'm going to go to church. Number 2, I'm going to watch TV. I'm going to watch TV. Number 3, I'm going to clean. I'm going to clean. Number 4, I'm going to go to the beach. I'm going to go to the beach. Voy a ir a la playa. And finally, I'm going to cook. I want you to remember, when I'm talking about future plans, I always use the subject with the verb be, going to, and the action I'm going to do. Y la acción que voy a hacer, en este caso, go to church, watch TV, clean your house, for example, go to the beach, and to cook. Now it's your time to practice. Ahora es tu tiempo de que practique. And this exercise is going to be your homework. I want you to look at the holidays. What are your plans for those holidays? ¿Cuáles son tus planes para esos días de fiesta? Write 2 plans for each occasion. Escribe 2 planes para cada ocasión. Number 1, Holy Week. What are your plans for Holy Week? Number 2, your birthday. And number 3, your summer vacations, tus vacaciones de verano. I want you to write 2 sentences for each case. Quiero que escribas 2 oraciones con tu propia idea. Cuando la tengas terminada, me gustaría que la compartas con alguno de tus compañeros para que puedas hacer una práctica no solo de forma escrita, sino también de forma oral. Bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Recuerda que si tienes alguna duda, debes consultar a tu maestro de aula y si necesitas volver a ver la clase, puedes utilizar los diferentes canales disponibles. See you next class. Bye.